también tuviste y trabajaste muchísimo tiempo en el automovilismo, porque no solamente te dedicaste al motociclismo, las motos tuvieron primero y después llegó el automovilismo, ¿no? Claro, sí, empezamos con el automovilismo, acá bueno, nosotros en Carri Lobo, yo tenía 18 años más o menos, hicimos un Fórmula 3 de la categoría cordobesa que se corría en esa época, que corríamos con motores Jeep, se corría con motor delantero todavía, y los chasis eran todos hechos en casa, ¿no es cierto? O sea que yo junto a otro muchacho que vivía en Carrilobo, que hoy fallecido, con mi hermano y una persona más, logramos hacer el chasis, armar un auto de carrera, todo hecho en Carrilobo, ¿no? La verdad que eso fue, yo tenía 18 años cuando se empezó. Un laburo importante. Un laburo importante fue, y bueno, tuvimos la suerte de que con ese auto lograr un tercer puesto, que para nosotros en esa época lograr un tercer puesto fue todo porque era un desafío, algo recién que se empezaba, ¿no es cierto? Y en esa época que con muy bajos medios económicos y no, con muy poca herramienta y todo eso, bueno, para nosotros fue un lindo proyecto, ¿no? Y bueno, después acá empezamos con José Carabajal, Arias El Choca, ¿no es cierto? Que empezamos con los Fiat 600. Bueno, en esa época también había empezado también, o sea, corría Carlos Bruno con Fiat 600, con el Choca hicimos todo el zonal de María Juana, todo eso. Hemos ganado 2 carreras, después tuvimos segundo y tercer y cuarto puesto, o sea, siempre... De ahí, bueno, después José dejó de correr. Y creo que lo próximo fue ya cuando empezamos con los 128 en las categorías acá en Córdoba, con Mario Álvarez, con Marcelo Ferreira, en la tierra. Santiago Ferreira, en la tierra, exactamente, se corría en la tierra, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, tuvimos la suerte de, bueno, en el año 2009, ganar el campeonato en tierra con Iván Badino, ¿no es cierto? Y bueno, yo hacía la parte del motor, ¿no es cierto? Y el chasis lo hacían el César Fernández y el Rafael Moreno. Y bueno, también ahí empezamos con Luis Casali, que Luis venía del karting, sí, que fue muchos años acompañado por mi hermano en el karting, el Luis. Y bueno, y ahí empezamos, se hizo un 128 para él, que también, o sea, era con la motorización mía. Y que anduvo bien el 128. Sí, Luis anduvo muy bien. Nos salimos, tuvimos un año fuimos tercero, el otro año segundo, y nos salimos campeón. El último año no se nos dio, perdimos 2 carreras que eran increíbles, que bueno, ocurre en el automovilismo, ¿no? Porque por eso que a veces muchos dicen, oh, cuando se gana una carrera, ¿cómo se festeja? Es que no es fácil ganar una carrera. Ese es el tema. Se tienen que dar varias cosas, varios factores, ¿no es cierto?, para ganar una carrera, y cuando se gana, por eso se disfruta muy mucho, ¿no? Justamente, como vos decís, ¿no? Porque desde tu lado de preparador es una parte, del lado del piloto otra parte. Imagino que deben ser mucha gente, un conjunto de cosas. Como el fútbol es un deporte de 11 tipos, en el automovilismo es lo mismo, un trabajo de equipo. Claro, sí, tiene que andar bien el motor, tiene que andar bien el chasis, tiene que andar bien el piloto, o sea, hay una serie de cosas que, o sea, tiene que conjugarse todo para que aparezcan los resultados, ¿no? Obviamente. Sí. Y en el automovilismo, ¿qué diferencias? Obviamente que diferencias son enormes. Sí. Pero, por ejemplo, en cuanto al automovilismo y el motociclismo, ¿cuál es la mayor diferencia que te llamó la atención a vos? En cuanto a una carrera, no te digo la forma de preparar, porque obviamente son totalmente distintas. Sí. Pero, por ejemplo, en una carrera y todo lo demás, en el ambiente, qué sé yo. Sí, bueno, qué sé yo, el auto es una cosa, la moto son 2 ruedas, nada más, ¿no es cierto? Y el auto es 4 ruedas, el auto es más complejo, o sea, lleva mucho más trabajo digamos, el motor en sí, bueno, es, digamos, un motor de 2 tiempos, un 4 tiempos, a veces varía en lo que es grande, el grandón en sí, pero la preparación también, tanto uno que el otro, exige muchas horas de trabajo y todo eso, pero el auto es mucho más difícil de complementar todo lo que es el tema de chasis, ¿no es cierto? Lo que es amortiguación, alineación, porque vos podés tener a lo mejor un motor de primera línea, pero si no tenés el chasis que verdaderamente va como tiene que ser, no va adelante el auto, ¿me entendés? Entonces,
Sí, el auto en sí es mucho más complejo, ¿no? Es mucho más complejo. Hay algo mágico que tiene eso que vos nombrabas también, digo yo, supongo de esas, porque esto es todo fuera de laburo, o sea, Sí, cada sí. uno tiene su laburo y después a la Eso. noche llega y se pone a trabajar en el auto. Eso lleva a que haya una comunión y una amistad muy grande entre la gente fierrera y sobre todo, ni que hablar de los mismos equipos, ¿no? Y sí, la verdad que uno no lo hacía en forma profesional, o sea, siempre se hacía fuera de hora, digamos, en la noche, a veces estar a lo mejor hasta las 2, 3 de la mañana y al otro día vos tenías que abrir tu negocio, estar a las 7, 7 y media en tu negocio y había que estar. La verdad que, bueno, en ese momento uno tenía muchos años menos, entonces no pesaba, ¿no es cierto? Y sí, la amistad y todo eso, y el asado, y bueno, y compartir una alegría, compartir una tristeza, como por ahí había discusiones también, ¿no? Así como en todo ámbito, Como en ¿no? todo ámbito, ¿no? Porque por ahí somos personas y a veces no nos ponemos de acuerdo en una cosa o en otra y bueno, surgen No, estas y cosas. además también los días de competencia, el fin de semana de competencia, todo el fin de semana, también viajando todos juntos. Exactamente, sí, viajando todos juntos, a veces lo hacíamos en camioneta, a veces lo hacíamos en colectivo, convivir a veces desde un viernes hasta el domingo, todos juntos en un colectivo, ¿no es cierto? La verdad que sí, son cosas, son experiencias muy lindas, ¿no? El mecánico, y ahora hablando un poco de los dos, de las motos, del motociclismo y del automovilismo, ¿se tiene que adaptar el piloto se tiene que adaptar al mecánico? ¿Cómo funciona ese dúo? La verdad que en sí el piloto, más allá de manejar, tiene que ser muy buen testeador. Claro. ¿Entendés? Él tiene que sale a probar la máquina, ya sea en el auto o en la moto, y bueno, y tiene que venir y decirte a vos, mira, bueno, tengo tal y tal problema, o sea, o el motor me llega a tantas revoluciones, o no lo noto salir esta curva, o el auto va muy pegado, o va muy suelto, se va la cola, se va... un montón. Entonces, el piloto tiene que transmitirte eso al preparador para poder llegar a unificar todo junto, ¿no es cierto? Que el auto ande perfecto y el piloto ande perfecto. Cuando el piloto no te transmite lo que verdaderamente hace el vehículo, que a veces se baja y te dice, che, ¿anda todo bien? Sí, sí, anda todo bien. Y a lo mejor no está andando todo bien, porque vos estás de abajo tomando los tiempos y los tiempos no son reales, ¿no es cierto? No son reales. Más de todo, bueno, en la época que muchos años atrás que se hacía todo con cronómetro nomás, bueno, hoy día hay diferentes aparatos electrónicos, hasta con el mismo teléfono, vos lo pones en el auto y te va diciendo, te va parcializando todo el circuito y sabes los tiempos que vas haciendo, a dónde estás perdiendo, todas esas cosas, ¿no es cierto? Los tiempos. Y bueno, entonces ya era más difícil para el preparador, digamos, de poder corregir el detalle, porque si el piloto no te dice... Claro, estamos hablando de algo básico y esencial. Exactamente, que el piloto tiene que ser muy buen transmitidor de cosas. Que por ejemplo, el caso de Iván Badino en eso era una persona muy detallista. Tipo, se bajaba, ¿no? Y te decía esto, sí, esto, mira, esto, yo en el auto me hace esto, me hace aquello, que se fue muy detallista. Luis también, Luis Casale, porque él venía del karting, ¿no es cierto?, con una trayectoria de muchos años, o sea, también te guiaban, ¿no es cierto?, decía, mira, no, el auto no va allá, no va acá, no va allá. Entonces te acortaba los tiempos para poder llegar a estar en la punta. Exactamente. Sí. Imagino que así como Luis y como Iván, sin dar nombre, ¿no? Pero digo, te habrá tocado alguno que te hacía Sí, por ahí había, claro, por ahí había algunos que no. ¿Dónde está el problema? O mejor gente que ha empezado grande a correr, que no ha tenido experiencia en otra cosa, y muchos se creen que vos andas bien, porque aceleras mucho en la calle o en la ruta o qué sé yo, que vas a acelerar muy bien en un circuito. No, son totalmente distintas. No, yo conozco tipos que manejan muy bien en la calle, pero lo metiste en un circuito y no sabían qué hacer. Es totalmente diferente. También en el automovilismo, en cuanto a la misma pregunta que te hacía recién en el motociclismo, en cuanto a la tecnología y los avances, y si se ha emparejado o se ha abierto la brecha por ahí, también incluyendo lo económico en todo esto. Claro. Porque todo el mundo te dice, ¿no? Si tenés plata, gana en todos lados. ¿Y es tan así o...? No, yo creo que hoy el dinero es fundamental, ¿no es cierto? Hay en todo... Bueno, en todo índole de la vida, pero más de todo lo que es en el fierro, hay que tener
buen dinero para poder comprar fierros buenos, hay que tener dinero para comprar cubierta todas las carreras, tanto sea en la moto que en los autos, o sea que los costos de fiscalización, todo eso es todo caro, o sea, hay que manejar un muy buen número económico. Por eso yo creo que si fuera más amateur, digamos, habría mucho más pilotos, ¿no? Mucho más pilotos. Sí, se le complica mucho también por ese tema de darle el salto a los pilotos. Claro, y suponete los pilotos que a lo mejor empiezan de abajo, yo conozco un montón de casos, ¿no es cierto?, que empiezan, qué sé yo, con un autito y bueno, hacen todo ello y todo esto, y bueno, sí, hacemos esto de acá, pero cuando llegan a la pista y van y a lo mejor le sacan una vuelta, entonces a nadie le gusta salir último, obviamente, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, bueno, tenés que entrar a poner plata, y cuando llega el momento de poner plata, a veces no hay para hacerlo, ¿no es cierto? No, y la otra pregunta que a lo mejor me había expresado mal yo es en cuanto a la tecnología, fue mejorando mucho le fue dándole más posibilidad a la gente, no sé si me explico, para que corra, ayudando al piloto o fue en contra. Eso sí. Lo que pasa es que tecnológicamente sí ha avanzado todo. Nosotros, por ejemplo, antes no se banqueaba, se preparaba un motor y bueno, lo largábamos a la pista, volvíamos, o teníamos, por ejemplo, en el auto de carrera, teníamos medido en la ruta 400 metros, claro, y el motor lo tirábamos ahí, el auto, para saber, bueno, si lo que se había hecho habíamos mejorado algo o no, o sí. Y bueno, hoy, por ejemplo, se lleva a banquear todos los motores. Nosotros acá no tenemos banco de prueba, teníamos que viajar a Córdoba o a Villa María, ¿no es cierto? Entonces, para estar vos en un banco de prueba, qué sé yo, lo hilás finito el motor, que hay cosas que, por más que vos hoy tengas miles de cosas acá, no es lo mismo que tener el motor en un banco de prueba. O sea, para sacarle hasta lo último, digamos, no hay como un banco de prueba. Bueno, empezamos con el banco de prueba de motores y hoy tenemos banco de prueba ya rodillos, donde se lleva el auto ya listo para correr, ¿no es cierto? Y se lo banquea en rodillo como si estuviera tirando en la calle. Claro, ¿me entendés? Como si estuviera corriendo. Sí, como si estuviera corriendo. Son dos trabas, se hacen asentar las ruedas de tracción en dos rodillos, y bueno, y eso está conectado a un montón de sensores que van a un escáner, a una computadora, y te va diciendo la potencia que tiene el motor, la potencia que tiene en tracción, a dónde estás perdiendo, si la caja está muy pesada, o sea, es un... Pero todo eso tiene su costo, ¿no? Obviamente. En un partido de fútbol, ¿viste? Cuando vas faltando, estás ganando 1-0. Sí. Se va a terminar el partido, sufrís. Sí. En una carrera, me imagino que en la última vuelta, si venís peleando, debe ser un sufrimiento importante, ¿no? Sí. Uno como preparador, vos a veces escuchás por ahí que los pilotos dicen, y venía en la última vuelta y sabía que venía ganando y me parecía que escuchaba todo ruido diferente. Y bueno, en el caso mío, yo como preparador, cuando veníamos ganando, entrábamos en la última vuelta y me parecía que hasta el motor no sonaba lo mismo, ¿me entendés? Claro. O sea, se sufre un montón. Yo me acuerdo siempre que fuimos a correr un fin de semana a Río Cuarto, era una jornada doble, corríamos el sábado y el domingo con Luis Casale. El día sábado Luis venía ganando y en la última vuelta nos tocan al final de recta. En la rueda delantera se rompió una homocimétrica, faltando media vuelta perdimos la carrera del día sábado. Sí. ¿No es cierto? Bueno, con la suerte de que el día domingo estaba la revancha. Estaba la revancha, ¿no es cierto? Y bueno, el día domingo ganamos, ¿no es cierto? O sea, el cuerpo. Pasamos de un sábado muy, viste, a un domingo que fue una alegría tremenda, ¿me entendés? Exactamente, sí. Bueno, eso es lo lindo también del automovilismo. Exactamente, tenés tu revancha. Sí, en un rato continuamos, Raúl, con más tiempo extra. En un rato seguimos hablando de deportes mecánicos, seguimos hablando de fierros. Ya venimos.